Bienvenidos nuevamente a su canal Doctor Montiel. Hoy compartiremos el segundo tema de un curso sobre consejería familiar que se refiere a la influencia de nuestros ancestros en la historia de vida. Todos tenemos una historia de vida que se refiere a los hechos acontecidos hasta el día de hoy. Generalmente se tiende a pensar que esta historia de vida comienza con los primeros recuerdos que conscientemente hemos acumulado en nuestro cerebro. Hay personas que recuerdan eventos ocurridos a partir de los 10 años únicamente. Hay personas que recuerdan eventos ocurridos a los 6 años. Hay personas que recuerdan hechos relevantes de su vida desde la etapa preescolar. Y hay personas que no recuerdan nada, que de una forma misteriosa han borrado experiencias que han acontecido en el transcurso de su vida. Básicamente esto se debe a mecanismos de defensa, es decir, procesos mentales que el yo utiliza para evitar el dolor o el sufrimiento. Por ejemplo, si alguien ha vivido una experiencia de un crimen, por ejemplo, esa experiencia traumática, difícil de procesar para un niño, pues tiende a olvidarlo, tiende a evitarlo, tiende a ubicarlo en un estrato oculto de su mente, de su cerebro. Hay una patología llamada estrés postraumático que se refiere a eso, a los recuerdos dolorosos que van y vienen una y otra vez de un hecho difícil en la vida de la persona. La pérdida de un ser querido, un abuso sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muy pocos hemos pensado que también hay eventos de nuestra familia que están vinculados con nuestra historia de vida. Por eso es importante disponer de una especie de árbol genealógico, lo que los terapeutas llaman un familiograma, que incluya diversas generaciones. Por ejemplo, si tú y yo somos hijos, pues tenemos padres, tenemos abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, maternos y paternos. Y de cada uno hay una historia, una característica que hemos conocido o nos han contado. Y es muy importante poder realizar un ejercicio. Podemos ubicar en un trozo de papel pues nuestro nombre e ir desarrollando hacia arriba en la hoja de papel pues los nombres o una simbología que represente a nuestro padre y a nuestra madre. Y a la par si podemos ubicar su nombre y alguna característica que destaque los atributos esenciales de esa figura parental. Y luego podemos seguir con los abuelos maternos, los abuelos paternos, bisabuelos maternos, paternos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto a veces implica un proceso de reconstrucción familiar. Entrevistar pues, a familiares de mayor edad, porque nosotros usualmente recordamos pues a lo sumo 2 o 3 generaciones. Y entre más generaciones podamos ubicar es mejor. Y poder caracterizar muy brevemente, o dependiendo de la historia disponible, pues las características pues, de ese familiar, de ese ancestro. Y vamos a observar
qué de esas características de nuestros ancestros están presentes en nuestra historia de vida. Por ejemplo, hay familias de madres solteras por diversas generaciones. Hay familias de hombres alcohólicos o mujeres con algún tipo de conducta difícil por varias generaciones. Por ejemplo, hay familias con incestos repetitivos de varias generaciones. Y en fin, existen esta especie de como de cadenas invisibles generacionales que de una forma u otra se van repitiendo cada cierta generación de descendientes. Es una especie de genética social y vamos aprendiendo de esas características sin siquiera haber conocido a la persona. Hay quienes no conocieron a su padre, pero repiten en su conducta, en sus actitudes, muchísimos atributos de la historia paterna, de un hombre que ni siquiera conocieron, o de un abuelo, o de un tío, o de un familiar. Pues a esto se le conoce como el enfoque transgeneracional de la conducta humana. Y hoy la invitación es a honrar esa historia familiar, reconocer la importancia de esa historia familiar, hacer un ejercicio personal para poder reconstruir hasta donde podamos la historia familiar. Porque así como un país tiene una historia, desde que logró, digamos, la independencia de la colonia a la cual pertenecía en la época antigua, hasta el día de hoy, y existen eventos en esa historia nacional, existen protagonistas, existen héroes, existen hechos dolorosos de ese país, pues también ocurre en nosotros mismos. Tenemos una especie de historia personal que no inicia con nuestro nacimiento, sino que inicia desde nuestros ancestros, los familiares que nos han precedido. Así que yo te invito hoy a que podamos integrar ese elemento transgeneracional. Porque ¿cuál es la idea? Conocer quiénes somos. Dar cada día la mejor versión de nosotros mismos. Y a veces hay actitudes, hay conductas que nos trastornan, que no quisiéramos tener, que quisiéramos evitar. Y a veces no sabemos cómo llegan a nuestra vida, cómo llegaron a nuestra vida y cómo sanarlos. Y quizás la sanación está en ir en un proceso retrospectivo a las generaciones previas y encontrar ahí los elementos clave de esa recuperación. Y con ayuda profesional, usualmente, con ayuda profesional, podemos sanar esa herida y romper esa cadena transgeneracional. Quizás la misión tuya como ser humano, quizás la misión mía como persona humana es romper esa cadena transgeneracional y que a partir de ahora nuestros hijos y nietos pues vivan una historia de vida diferente a la que hemos tenido nosotros. Así que gracias por estar aquí. Recuerda que estos son programas dirigidos a personas como vos y como yo. Hombres y mujeres del siglo XXI. No tienen una pretensión académica, pues nos estamos dirigiendo a la comunidad científica. Estamos hablando para hombres y mujeres, pero hombres y mujeres con una actitud distinta, que queremos ser mejores, que queremos dar cada día una mejor versión de nosotros mismos para contribuir a que la humanidad tenga también una cultura distinta, para que esa paz que buscamos, para que esa vida interior de plenitud que buscamos, la logremos alcanzar. Gracias por estar aquí, que Dios te bendiga, hasta la próxima semana.